En Occidente tenemos ahora esta nueva narrativa, que la situación ha cambiado a favor de Ucrania, que a los rusos les va mal en el campo de batalla, y que esta campaña de drones contra objetivos en el interior de Rusia está teniendo un impacto económico y político importante en el país. Y la idea, que dado este éxito reciente, lo que debemos hacer es ejercer una gran presión sobre Rusia para que se siente a negociar y se alcance un acuerdo que ponga fin a la guerra. Por eso no oyes a Rubio ni a otros miembros del gobierno decir que hay que derrotar a Rusia. No es el mismo enfoque que teníamos al principio del conflicto, cuando hablábamos de sacar a los rusos del grupo de las grandes potencias. Ese tipo de retórica ya no se escucha. El argumento que plantea Rubio es que tenemos que poner fin a esta guerra. No se puede resolver en el campo de batalla, tiene que resolverse por la vía diplomática. Pero la única forma de conseguir que los rusos lleguen a algún tipo de acuerdo, algún tipo de compromiso, es causarles un dolor significativo, tanto en el frente como con esta campaña de drones y misiles dirigida a objetivos en el interior de Rusia. Eso es básicamente lo que está ocurriendo aquí. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es si de verdad cree que la situación ha cambiado, que los rusos están perdiendo la guerra y que van a quedarse de brazos cruzados mientras Ucrania y Occidente, actuando juntos, infligen un castigo importante a Rusia. Así que la pregunta es, ¿va a tener éxito eso? Porque si no lo tiene, lo único que consigue es dejarnos con una guerra interminable, algo que supuestamente el presidente Trump decía que no apoyaba. Aunque bueno, supongo que sus palabras ya no tienen mucho peso. ¿Tú cómo lo ves? Distingamos, Danny, entre lo que está ocurriendo en el campo de batalla y lo que está pasando con esta campaña de bombardeos contra la llamada Madre Rusia. Creo que, en lo que respecta al campo de batalla, los rusos están ganando. Todo lo que leo me indica que avanzan y que van camino de hacerse con el control de todo el Donbass. Y eso probablemente se logrará a finales del verano o como mucho a comienzos del otoño. No veo ninguna prueba de que los ucranianos estén cambiando la situación sobre el terreno, así que no sé de qué habla la gente cuando dice eso. Y si uno lee con atención todos los artículos que se publican sobre este tema, no hay en ellos ninguna evidencia de que los ucranianos hayan conseguido darle la vuelta a la situación. Y esto nos lleva a toda la cuestión de la campaña de bombardeos en el interior de Rusia, principalmente con drones, aunque también con algunos misiles. La pregunta es, ¿pueden Occidente y Ucrania, trabajando juntos, infligir un castigo importante a Rusia y hacer que Rusia se siente a negociar y acepte un acuerdo realmente favorable para Ucrania? ¿Es eso posible? Y no hay duda de que los rusos entienden perfectamente el juego que está jugando Occidente aquí, ¿verdad? Saben que Occidente está cooperando de forma muy estrecha con Ucrania y que de hecho tanto Occidente como Ucrania tienen la intención de intensificar esta campaña aérea, esta campaña de drones contra la madre Rusia. Y la situación solo va a empeorar con el paso del tiempo. Ahora bien, claro, gente como Rubio piensa que esto hará que los rusos se sienten a negociar, que acabarán rindiéndose. Yo no creo que eso vaya a pasar. Para empezar, si queremos hablar de cuál es la reacción de Putin ante todo esto, está bastante claro por los comentarios recientes que ha hecho que él cree que Occidente está en guerra con Rusia. Piensa que Occidente quiere derrotar a Rusia y, por supuesto, no va a permitir que eso ocurra. Así que la pregunta que surge es, ¿qué va a hacer Putin? Y creo que hay muchas pruebas de que los rusos se están preparando para atacar objetivos militares en Europa con armas convencionales. Y si eso no funciona, usarán armas nucleares. Ahora bien, Putin, por supuesto, no lo ha dicho,
pero Sergei Karaganov ha defendido abiertamente este argumento en Occidente. Y si uno lee con atención los medios rusos, hay mucha gente dentro de Rusia que coincide con Karaganov en que ha llegado el momento de que los rusos se quiten los guantes. Desde Moscú, la perspectiva es que Occidente junto con Ucrania son los responsables de estos ataques contra el territorio ruso. No se trata solo de Ucrania. Ucrania no podría hacer esto por sí sola. Es Occidente. Y eso incluye al presidente Biden. De hecho, el Kyiv Independent, un importante periódico de Kiev, publicó recientemente una gran historia en la que decía que el presidente Biden, básicamente, ha autorizado esta campaña de bombardeos en la que participa Ucrania. Y de hecho, el Kyiv Independent señalaba que no se trata solo de los europeos y los ucranianos contra los rusos. Son los ucranianos, los europeos y los estadounidenses contra los rusos. El presidente Biden ha vuelto a ponerse del lado de los ucranianos. Ante esta situación, los rusos entienden que tienen que hacer algo para responder. Porque una vez más, los ucranianos y los europeos, no tanto los estadounidenses en este asunto, han prometido una nueva escalada. Y por cierto, se podrían interpretar los comentarios de Marco Rubio como una señal de que los estadounidenses también están comprometidos con esa escalada. En cualquier caso, los rusos creen que la situación solo va a empeorar. Y entonces uno se pregunta, ¿crees que los rusos se van a rendir o no? Yo no creo que eso vaya a pasar. Creo que la lógica de Sergei Karaganov se va a imponer y que en algún momento no muy lejano es probable que los rusos ataquen objetivos en Europa. Y eso hace que la situación en torno a la guerra de Ucrania, en mi opinión, sea realmente peligrosa. Porque no creo que la mayoría de la gente en Occidente, y desde luego la mayoría de quienes forman parte del ámbito de la política exterior, se tomen en serio la amenaza rusa. Y por cierto, ese es el argumento de Karaganov. Lo que dice Karaganov es que Rusia no ha conseguido establecer líneas rojas con Occidente. Occidente cree, y Ucrania también lo cree, que pueden golpear a los rusos y que estos no van a responder, que no harán nada como atacar objetivos en Europa. Y el argumento de Karaganov, que cada vez más rusos comparten, es que Rusia tiene que dejar claro que existen líneas rojas. Tiene que establecer una capacidad de disuasión. Tiene que poner fin a estos ataques contra la madre Rusia. Y solo hay una manera de hacerlo: atacar primero objetivos en Europa con armas convencionales. Y si eso no funciona, entonces recurrir a las armas nucleares. Sí, ya sabes, cuesta creer que estemos teniendo esta conversación hoy. Y puedo asegurarte, puedo confirmar exactamente lo que has dicho, tanto desde el lado estadounidense como desde el ruso. Hay quienes, la mayoría en Estados Unidos y en Europa, y dentro de un momento veremos alguna prueba de ello, no creen que Rusia tenga líneas rojas o que alguna vez llegará a cruzarlas. Ellos creen que ese papel del artículo 5, el que dice que un ataque contra uno es un ataque contra todos, es como una carta para librarse de todo, y que por eso Rusia nunca se atrevería a hacerlo. Así que piensan que podemos hacer lo que queramos. Y he visto también en algunas fuentes rusas en las últimas 24 horas algo que confirma lo que decías, que están enfadados con el presidente Putin. De hecho, dicen que deberíamos haber actuado con mucha más dureza en algunos de los casos anteriores, cuando se cruzaron las líneas rojas, y que así no estaríamos en esta situación hoy. Pero ahora dicen que más vale tarde que nunca, y que, cito, tenemos que tomar esta medida. Bueno, obviamente, ese no es Vladimir Putin. No me devolvió la llamada, así que no sé lo que está pensando, solo lo dejo claro. Pero sé que mucha más gente del lado ruso sí está pensando así. Así que ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Ya te hablé un poco del lado estadounidense. Ahora pasemos al lado europeo, y la cosa se va a poner un poco más fea. Este caso es más embarazoso que feo, pero también tiene de eso. Se trata de Mark Rutte en la Casa Blanca, halagando sin parar al presidente Trump,
y alimentando toda su arrogancia y su afán por los elogios. El billón Trump muestra el aumento que los europeos y los canadienses han destinado a defensa desde que usted asumió el cargo en 2017. Trump 45 más, Trump 47. En total, un gasto adicional de los europeos y los canadienses de 1,2 billones. Si miramos el efecto de Trump 47, es decir, el efecto aislado del gasto extra en defensa en 2025 y 2026, vemos casi 140,000 millones de dólares más, en términos nominales, destinados a defensa por parte de europeos y canadienses. Y también este año volveremos a ver un aumento de unos 120,000 millones, lo que suma en 2 años más de 250,000 millones. Le aseguro que esto se debe a Rusia, a la amenaza. Pero también estoy absolutamente convencido de que el hecho de que usted sea presidente de los Estados Unidos, que haya insistido de forma constante en algo que no se había logrado desde Eisenhower, ha sido clave, que los europeos igualen su gasto en defensa con el de Estados Unidos. Sabes, yo estaba pensando más en Eisenhower, en su advertencia sobre el complejo militar industrial, que allí estaba claramente a la vista. Quizá él habría querido añadir eso. ¿Crees que esto va a llevar al presidente Trump a seguir más por el camino del que hablaba Rubio, el de apoyar a Ucrania? Creo que puede ser así. Mira, Danny, estos temas son muy complicados en este momento porque hay muchos conflictos distintos en juego. Pero si observas lo que está pasando en Irán, el presidente Trump se está viendo obligado a hacer grandes concesiones a los iraníes. Y sus críticos, que son muchos dentro del ámbito de la política exterior, le acusan de ser un apaciguador, de ceder ante los malvados iraníes, de ser débil, de ser como Neville Chamberlain. En esa situación, creo que Trump tiene un interés muy profundo en que se le vea como un tipo duro con respecto a Ucrania, para compensar los problemas que afronta por las concesiones que parece dispuesto a hacer en Irán. Así que pienso que los acontecimientos en Oriente Medio van a ser muy importantes a la hora de influir en cómo Trump decide actuar con Ucrania. Y creo que es probable que adopte una postura muy dura con Rusia en el tema de Ucrania, precisamente para compensar sus dificultades con Irán. Bueno, ya veremos cómo va eso, pero no puede ser algo bueno, porque simplemente no lo es. Quiero decir, tú mismo lo has mencionado. Si miras toda la munición y las armas que hemos gastado con Ucrania durante 4 años y medio, con Israel durante 2 años y medio, casi 3 ya, y luego lo que hemos usado aquí, y además lo que vendemos a otros países del mundo, estamos en una escasez de munición y de armamento. Así que quizá eso sea parte de lo que están pensando, que van a aumentar el gasto en defensa. Pero John, mira, eso son cosas que tardan años en reponerse, y no estamos ni cerca de conseguirlo. ¿Por qué estamos dudando siquiera sobre gastar más o enviar más de nuestra munición? Olvídate del dinero, lo que importa es la munición real. Y si seguimos enviándola a Ucrania, eso va a reducir aún más nuestros recursos. ¿Te preocupa eso? No, creo que estás pasando por alto el tema clave aquí, Danny. El tema clave es la guerra de drones contra Rusia. Y lo único que tenemos que hacer, y esto es relativamente fácil si trabajamos con los europeos, es ayudar a Ucrania a crear un inventario de drones aún mayor, un inventario de drones todavía más letal, y luego ayudarles a obtener la inteligencia necesaria para usar esos drones contra objetivos situados en lo más profundo de la madre Rusia. Y eso sí podemos hacerlo. Creo que tus argumentos tienen sentido en lo que está ocurriendo en el campo de batalla. Si lo que te interesa es revertir la situación en el campo de batalla, entonces entra en juego la retórica de Daniel Davis de hace un minuto. Pero si no te centras en el campo de batalla, sino en la guerra de drones, la historia es muy distinta.
Y por eso los rusos entienden que cuando Occidente y Ucrania dicen que la situación es mala ahora, pero que va a empeorar con el tiempo, eso es cierto. Occidente y Ucrania trabajando juntos pueden hacer que esta guerra de drones sea mucho más eficaz, mucho más letal. Y eso es un gran problema para los rusos, que creen, con razón, que aquí no hay líneas rojas. No creo que Trump, ni más que los europeos, piense que los rusos vayan a reaccionar si seguimos aumentando nuestra ayuda a Ucrania en su guerra de drones. Bueno, pues resulta que hay un par de voces en Europa, y creo que fue hoy, o quizá ayer cuando se grabó el vídeo. Ursula von der Leyen parece estar respaldando por completo tus argumentos sobre este apoyo a los drones. La industria de defensa de Ucrania, con el apoyo de Europa, está demostrando que puede superar a la de Rusia en innovación. Ahora Ucrania produce drones a una escala que iguala e incluso supera la capacidad de producción rusa. Y la determinación del pueblo ucraniano ha mostrado al mundo que su elección europea no puede ser quebrada. Ahora nuestra tarea es convertir esa elección en una realidad. A comienzos de este mes, abrimos el primer grupo de negociaciones con Ucrania y fue un momento histórico, un reconocimiento del progreso extraordinario que Ucrania ya ha logrado y una señal clara de que su futuro pertenece a nuestra familia europea. Literalmente, no hay ningún debate. Y eso era solo una frase suelta. Pero ella no plantea en absoluto la posibilidad de buscar una vía negociada para poner fin a la guerra, a menos que, como luego explica, sea básicamente una rendición del lado ruso, entregando a Ucrania lo que quiere, quizá a lo largo de la línea de contacto. Hasta ahí llega, más o menos. Pero a mí me da la impresión de que ni siquiera quieren eso. Lo que quieren es mantener algo perpetuo, sin límite, con más capacidad militar para Ucrania, entrando en Rusia. Exacto. Quiero decir, todo lo que ha dicho Úrsula refuerza el punto que yo estaba planteando. Y lo que hay que hacer es ponerse en la piel de Vladimir Putin y pensar cómo interpreta él esos comentarios. Y como es lógico, él cree, y no sin razón, que Europa ha declarado, básicamente, la guerra a Rusia. Esa es su visión del mundo. Y ahora, lo que tú y yo estamos diciendo es que Trump se está moviendo en esa dirección. Que Trump, quien en su momento prometió acabar con esta guerra, y parecía que iba a ser casi un amigo íntimo de Vladimir Putin, está, en realidad, yendo justo en la dirección contraria. Yo argumenté que eso es muy probable que ocurra por los acontecimientos en Irán. Pero en cualquier caso, el hecho es que, desde el punto de vista de Putin, los europeos han declarado, de hecho, la guerra a Rusia. Y además, como ya hemos comentado, los europeos, los estadounidenses y los ucranianos no respetan las líneas rojas de Rusia. Así que si tú estás en el lugar de Putin, Danny, ¿qué haces? ¿Qué harías tú? Vamos a escucharlo de su propia boca en un momento. Pero antes un último detalle para reforzar un poco más esta idea. Sabemos, por supuesto, que hace unos meses Alemania envió una brigada blindada a los países bálticos como parte de su despliegue avanzado dentro de la OTAN. Dijeron que quieren tener el ejército de tierra más grande de Europa, así que están trabajando para conseguirlo. Y luego, en esa misma conferencia, el canciller Merz añadió lo siguiente. Queridos amigos y colegas, estos días estamos viendo una nueva dinámica. La cumbre del G7, el Consejo Europeo de la semana pasada y la reunión del E5 en Berlín ayer han enviado señales claras de unidad europea y transatlántica y de apoyo a Ucrania. Ucrania y su valiente pueblo saldrán adelante como una nación fuerte y soberana y como un futuro miembro de la familia europea. Van a imponerse. Todo lo que ha dicho Úrsula, todo lo que está haciendo Alemania. Quiero decir, vuelvo a lo que acabas de preguntar sobre lo que Rusia va a pensar.
Pero déjame hacerte esa pregunta concreta sobre Alemania. ¿Cuánto de todo esto es solo retórica? Porque también estás observando cómo Rusia está viendo todo esto, ya que ellos afirman, muchos, como Mark Rutte y otros, incluso en Alemania y Francia, que podríamos estar en guerra con Rusia hacia el año 2029 o 2030, y por eso se están preparando. Pero ¿de verdad crees que Alemania tendrá la capacidad militar, digamos para el año 2030, de ser una fuerza militar seria, con tropas terrestres, fuerza aérea, drones, misiles y todo eso, capaz de amenazar realmente a Rusia? No, pero no creo que estén hablando de amenazar a Rusia con un ejército convencional. No tienen en mente el modelo de la Segunda Guerra Mundial. Lo que ellos creen que es la fórmula mágica es la tecnología. Son los drones. Piensan que han descubierto una forma de presionar a Rusia que da a Occidente y a Ucrania una enorme capacidad de coerción. De eso se trata todo esto. Creo que entienden perfectamente que, para empezar, no tienen la capacidad de reconstruir la Wehrmacht, si hablamos de Alemania. Y además, aunque la reconstruyeran, cuesta imaginar otra vez una Segunda Guerra Mundial. ¿Quién, en su sano juicio, querría hacer algo así, y más aún en un mundo con armas nucleares? Así que eso no es lo que va a pasar aquí. Ven a Ucrania como el Estado en primera línea. Exacto. Y en la medida en que los europeos vayan a enfrentarse militarmente a los rusos, no quieren hacerlo en territorio alemán ni en territorio polaco. Quieren hacerlo en territorio ucraniano. Y creen que la clave está simplemente en poder resistir en el campo de batalla. Recuerden que dije que los rusos están ganando en el campo de batalla. No tengo ninguna duda de eso, pero están ganando lentamente. Y en Occidente, hay gente que piensa que pueden frenar a los rusos en el campo de batalla, de modo que ni siquiera puedan ganar lentamente. Y una vez que se logra frenar la guerra en el campo de batalla, se pasa a la guerra aérea. Se empieza a usar drones y quizá más adelante misiles de cruceros sofisticados también. Y se golpean objetivos dentro de Rusia. Ese es el arma mágica en la que están centrando su atención. Esto es lo que está dando a los líderes occidentales a falsa esperanza y también a los líderes ucranianos, la falsa esperanza de que pueden cambiar el rumbo y ganar la guerra. Y bueno, ¿qué pasa por la cabeza de Occidente? Voy a plantearlo como una pregunta en dos partes. Primero, ¿por qué piensan que usar tecnología, drones y todo eso va a hacer que Rusia se rinda cuando no ha funcionado en Ucrania? Porque ellos han estado sometidos a una cantidad enorme de drones de largo alcance, drones FPV, drones con fibra óptica, de todo tipo, y eso no ha hecho que se rindan. Y estamos hablando de una operación enorme, de años. Entonces, ¿por qué creemos que unos cuantos drones más enviados por Occidente van a hacer que una Rusia mucho más grande se rinda? Hago el mismo argumento todo el tiempo. Quiero decir, el registro histórico, incluso más allá de la campaña rusa contra Ucrania, respalda tu punto. No hay ninguna duda al respecto. La idea de que los ataques con drones van a poner a los rusos de rodillas. Además, como tú y yo hemos subrayado desde el principio de esta guerra, desde el punto de vista de Rusia, lo que está ocurriendo en Ucrania tiene un carácter existencial, ¿verdad? Es una amenaza existencial. Y cuando los europeos y los estadounidenses se alinean por completo con Ucrania y hacen que parezca que van a integrar a Ucrania en la arquitectura de seguridad occidental, eso, si acaso, solo aumenta el miedo ruso. Y es precisamente eso lo que da a Rusia el incentivo para pensar en aplicar la estrategia de Sergei Karaganov. Eso es lo que está pasando aquí. Creo que lo que la gente en Occidente no entiende, Dani, es que si Occidente y Ucrania trabajando juntos tienen éxito, eso aumenta la probabilidad de una guerra nuclear. La situación, desde el punto de vista de Daniel Davis y John Mearsheimer, se está volviendo cada vez más peligrosa. Tenemos miedo, estamos nerviosos. Pensamos que esto no va a acabar bien, pero tú y yo
No coincidimos con la mayoría de la gente en la comunidad de seguridad nacional. Ellos creen que se puede simplemente golpear a los rusos, ignorar lo que consideran líneas rojas, líneas que los rusos creen que lo son, pero que en realidad no lo son, y conseguir que los rusos cedan en la mesa de negociación ante las exigencias de Ucrania y de Occidente. Esa es la visión del mundo que hay aquí. Ellos piensan que, bueno, nuestras preocupaciones no están justificadas. Como decías antes, tienden a creer que la garantía del artículo 5, la que está dentro de la OTAN, hace imposible que Rusia responda con armas convencionales contra un país europeo, que no va a pasar precisamente por esa garantía del artículo 5. Y ahora tenemos toda esta solidaridad transatlántica. Solo hay que escuchar esa historia. En el discurso de Merritt, hablaba de la solidaridad transatlántica. No se refería solo a los europeos y a los ucranianos. También hablaba de los estadounidenses, aunque de forma indirecta, claro. Pero en el fondo lo que estaba diciendo es que los estadounidenses, los europeos y los ucranianos están actuando todos en la misma línea. Y ahora tenemos la fórmula mágica, ¿verdad? La hemos encontrado. No está tanto en el campo de batalla. Este es mi punto. No te centres en los tanques ni en la artillería. Eso no es lo importante. Lo clave son los drones. Y por cierto, los drones son decisivos en el campo de batalla. Su visión es que los drones son el gran igualador en el combate. Pero en realidad, solo igualan las cosas. Donde Occidente y Ucrania ganan es en los ataques contra la madre Rusia. Y ahí ya hemos causado mucho daño, Dani. Pero tienes que entender que podemos subir mucho más la apuesta. Podemos dar a los ucranianos muchos más drones. Podemos proporcionarles drones cada vez más sofisticados y letales. Podemos ofrecerles todo tipo de información de inteligencia y no hay límite al daño que podemos causar en Rusia. Eso hará que se rindan. Ese es el relato. Y tú, por supuesto, crees que eso es una fantasía. No, creo que eso sería potencialmente suicida, porque estamos diciendo que queremos que los rusos actúen de una forma en la que nosotros nunca lo haríamos, que solo por una línea en algún sitio o por algo escrito en un documento, en un trozo de papel, debería haber algún tipo de respeto, y que vamos a permitir que un país extranjero, una potencia nuclear o una alianza ataque impunemente fábricas estadounidenses y lo que sea, sin que pase nada. Porque para mí, eso es prácticamente acorralar a Vladimir Putin, sobre todo después de lo que dijo Ursula von der Leyen, que van a hacer todo este trabajo tecnológico para ayudar a más gente. Esas fábricas, por cierto, han sido señaladas por los rusos, con nombre y apellidos, como objetivos. Y me da la impresión de que estamos empujando a Rusia a una posición en la que se vea obligada a atacar esos objetivos. Y de hecho, esto enlaza con lo que decía hace un momento, que deberíamos de que Vladimir Putin hable por sí mismo. Esto es lo que dijo recientemente. El riesgo de conflicto ha aumentado de forma significativa en varias regiones del mundo, incluida Eurasia. Vemos que si antes los países de la OTAN se limitaban a apoyar al régimen de Kiev, que llegó al poder por medios armados ilegales y mediante un golpe de Estado, ahora en Occidente dicen abiertamente que se están preparando para una guerra con nosotros y están aumentando sus presupuestos de defensa. Para justificar ese gasto y la radical militarización de sus estados, los dirigentes de la OTAN y de la Unión Europea siguen recurriendo como antes a afirmaciones falsas sobre una supuesta amenaza militar por parte de Rusia. Bueno, quizá ya hayas respondido a esta pregunta, pero ¿hasta qué punto crees que Putin va a permitir que este tipo de ataques sigan golpeando su país? Las grandes ciudades, Moscú, San Petersburgo, Voronezh, que por lo visto fue alcanzada por un misil británico Storm Shadow, así que han vuelto a usar ese tipo de armamento. ¿Cuánto tiempo más crees que pasará antes de que él realmente haga algo como lo que has descrito? Déjame hacer un par de apuntes aquí.
Empecemos diciendo que Dmitry Peskov dijo hace poco, hoy mismo había una noticia importante sobre esto en RT, pero Peskov dijo, y para quienes no conozcan su nombre, es el principal portavoz de Putin, que el único as bajo la manga que tiene Rusia en este momento es su disuasión nuclear. Y me pareció muy interesante que Peskov hablara de la importancia de la disuasión nuclear de Rusia, porque creo que, de una forma muy significativa, lo que está diciendo básicamente, y esto, por supuesto, nos lleva al argumento de Karaganov, es que la amenaza de usar armas nucleares, o incluso su uso real, probablemente sea lo único que pueda salvar la situación para los rusos. Así que no conviene subestimar hasta qué punto los rusos son conscientes de que están en un combate a vida o muerte y que las armas nucleares son su carta más fuerte. Hay que tenerlo presente. Ahora bien, en cuanto a Putin y hasta dónde está dispuesto a llegar, creo que, en parte, Daniel, mucho depende de lo que ocurra en la guerra terrestre. Como te dije, creo que los rusos están ganando claramente y parece que van a conquistar todo el Donbass. Ya controlan Lugansk, todo Lugansk, y creo que Butor Donetsk Stanek Liberada, ya se finalaj Durkmen Otoin. Es que les roban. Y Veronesk es lind. So they're doing well, but nevertheless, the progress is slow. There's just no question about that. And if you have progress, no hay ninguna duda sobre eso. Y si el progreso en el campo de batalla sigue siendo lento, mientras la campaña de drones continúa intensificándose, eso podría poner a Putin en una situación en la que se sienta obligado a hacer algo que implique atacar en Europa, más pronto que tarde. Ahora bien, si de repente los rusos empezaran a ganar de forma contundente en el campo de batalla el mes que viene, eso probablemente influiría en cómo Putin ve la guerra de drones. Podría estar dispuesto a no actuar de manera rápida o decisiva en ese frente. Así que creo que lo que ocurre en el campo de batalla está relacionado con lo que pasa en la guerra de drones. La guerra de drones y la guerra en el terreno están conectadas entre sí. Pero en el fondo, y este es mi punto final, la cuestión es que es muy difícil saberlo. Estamos, digamos, un poco a oscuras. Y eso, en mi opinión, es lo que lo hace tan inquietante. Si supiéramos exactamente dónde está la línea roja, podríamos hablar de acercarnos a ella, pero sin cruzarla. El problema es que no sabemos dónde está la línea roja de Putin. Está bastante claro, por lo que dijo Peskov y por el fragmento que mostraste de Putin hablando, que están trazando una línea roja, que están dejando claro que ya basta. Pero dónde está exactamente esa línea es difícil de decir. A mí me parece, y lo repito, que nosotros actuamos como si no existiera una línea roja. Pensamos que podemos simplemente presionar a los rusos sin más. Gary, perdona. Gary, ¿puedes subir un poco eso para que pueda ver mejor lo que pone ahí? Porque la forma en que lo expresas aquí, para mí, es muy importante. Disuasión nuclear, única fuerza que impide la disuasión. Eso, según mi interpretación, según lo que oigo, me suena un poco a algo que ha dicho Karaganov, que esa sería una manera de evitar la guerra. Porque siempre pensamos en eso como el último recurso. Es decir, cuando ya hay una gran guerra, entonces se pasa a lo nuclear, y todo el mundo entra en esa locura mutua y todo eso. Pero él parece estar insinuando aquí que eso es la disuasión nuclear, y que tienen que restablecerla. Lo cual suena bastante a la teoría de Karaganov. ¿Tú qué opinas? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Quiero decir, no es tan claro como Karaganov, así que hay que leer un poco entre líneas, como haces tú y como hago yo. Pero no creo que haya mucha diferencia entre él y Karaganov. Y conviene recordar que Karaganov dijo muy claramente que cuando expresó por primera vez su punto de vista al principio de la guerra, usar primero armas convencionales y después armas nucleares para establecer líneas rojas, estaba claramente en minoría. Mucha gente pensaba que estaba fuera de sí por plantear ese argumento.
he now says that an overwhelming majority of Ahora dice que una gran mayoría de las personas rusas con las que trata, gente del ámbito de la política exterior rusa, están de acuerdo con él. Y si miras lo que dijo Peskov, lo que dijo Putin, Medvedev, creo que hay muchas pruebas de que estamos jugando con fuego aquí. Y bueno, si hablamos un momento de los medios, lo que resulta increíble de lo que pasa con los medios estadounidenses es que el tema del que tú y yo estamos hablando, que nos asusta muchísimo, ni usted da atención en los medios principales. Exacto, no es que reciba un poco atención. it's not that it gets a little bit of attention, it gets any attention. Okay? None. Sí, What gets all the attention? The argument ¿De qué se habla todo el tiempo? Ukrainians Del argumento de que los ucranianos han cambiado el rumbo, que los rusos están a la defensiva. Ya sabes, que lo único que tenemos que hacer es aumentar la presión sobre ellos y los llevaremos a la mesa de negociación. Has oído a Marco Rubio en el fragmento que habéis puesto antes. Eso es lo que se repite sin parar en los medios tradicionales. El New York Times y el Wall Street Journal están llenos de artículos sobre cómo ha cambiado la situación y cómo ahora tenemos esta arma milagrosa. Todo el mundo proclama los efectos poderosos y devastadores de estos ataques con drones sobre la madre Rusia y subraya que esto es algo positivo, que está funcionando a favor de Ucrania, que está funcionando a favor de Occidente. De eso es de lo que se habla. the West's advantage. That's what you hear about. sí. And I think this, if Y creo que esto, si acaso, lo que hace es animar a los ucranianos y a los líderes occidentales a salir y aumentar los ataques contra la madre Rusia. Y lo que tú y yo decimos es que están jugando con fuego, pero parece que no mucha gente está de acuerdo con nosotros. but not a lot of people seem to agree with us.